Bueno, qué placer de verdad tener aquí a Rolando Rodríguez Lobaina. Es un honor, de verdad, cuando te veíamos, te hemos visto siempre en esas imágenes, batallando, la gran odisea que pasó tu hermano también, como prisionero de conciencia, y lo que están haciendo ahora mismo, ¿no? Tus reportajes que vemos, como decía ahí en la presentación, sobre temas no solo políticos, sino sociales, y que están haciendo en Palenque Visión, ¿no? Porque tienen un equipo del que vamos a hablar y tenemos algunos reportajes, así que de verdad que es un poco larga la presentación, pero es un privilegio, en serio. Bueno, gracias. Gracias por tener la oportunidad de estar en tu programa, de que la gente en Cuba puedan ver esto, acá la comunidad en Miami, en los Estados Unidos, todo ese valeroso exilio de cubanos que han venido mayoritariamente en muchas de las ocasiones por los problemas políticos en la isla, y nosotros ofrecer también ese espacio a través de estos trabajos de audiovisuales para llevar la realidad de cómo se vive en Cuba, de una manera de denuncia, pero también de cómo la gente, identificarnos con los problemas de la gente. Como no, y quiero presentar, por supuesto, a nuestro hermano Luis Felipe Rojas, gran escritor, poeta, bloguero, ya él ha estado anteriormente aquí en el programa. Muchas gracias. Y para mí es un honor volver aquí a este canal que se ve en Cuba y se ve bastante bien por todas las vías posibles. Y tener a mi hermano Rolando Rodríguez Lobaina. Qué bien, ¿no? Los teléfonos, sobre todo yo creo, ¿no? Los teléfonos que tienen cámaras, ¿no? Han propiciado la oportunidad. Yo voy a ser lo más discreto posible, no te voy a preguntar cómo sacan los reportajes, nada de eso, pero quizás un poquito de la técnica que se utiliza, ¿no? Esos teléfonos y esas pequeñas camaritas han dado la oportunidad de ver este periodismo social que están haciendo ustedes. Yo veo tus reportajes, ustedes se han convertido en reporteros allí en el lugar, tocan temas como el de la basura, por ejemplo. Tengo un reportaje tuyo que le voy a presentar al público en breve sobre la basura. ¿Por qué escoger este tema además de los temas políticos? A ver, uno durante mucho tiempo el interpretar, como dijiste en la presentación, trabajar en temas políticos, en proyectos y cosas así, hacía uno un poco difícil. O sea, había un trabajo político que uno estaba insinuando, batallando por hacer llegar, pero sin embargo había muchos problemas sociales, uno buscando aquella brecha de la cultura, del derecho de los cubanos, pero había muchos problemas que era lo que más estaba exigiendo demanda en las aspiraciones de la población cubana. Y esos temas eran como eso. La basura, el problema de la basura es algo sencillo. Yo no sé cómo es la basura en el mundo actual, ¿no? Yo sé que en Cuba la cuestión de la basura que ha acarreado determinadas enfermedades que hoy por hoy son bastante conocidas, el tema de la higiene y también en las condiciones. Uno desde pequeño ha estado viendo estas cosas que le han estado pasando por al lado. Y llega un momento que uno empieza a sentir un sentido agudo de ver mejor los problemas esos sociales que no son tan comunes o cotidianos en el mundo. Y ya le digo, no es que uno ha visto, es primera vez que salgo de la isla cárcel, es primera vez que veo otra cosa, ¿no? Bueno, todo el mundo Llevas sabe. días aquí nada más, ¿no? Llevo días. Es primera. ¿Tú vives en qué parte de...? En Guantánamo. En Guantánamo, ¿no? Que es una de las zonas probablemente más pobres del país, ¿no? Sí, cómo no. Terrible, ¿no? Caimanera es una cosa durísima la vida allí, ¿no? Sí. Bueno, vamos a ver ese reportaje, un pedazo de ese reportaje que tú hiciste dentro de Cuba sobre el tema de la basura. Y lo hiciste allí en Guantánamo, ¿no? Sí, puede ser. Vamos a ver. Los basureros en la capital se levantan como una pesadilla para los pobladores. Mantener a raya estos focos de transmisiones de enfermedades asegura en gran medida la salud de la comunidad. Mira, hacía 3 días que no los recogí y la recogieron anoche. ¿Cada qué tiempo? Los escombros, yo vivo en el albergue, los escombros llegan allá arriba. En cualquier parte de las calles de la ciudad son comunes estos basureros que parecen no tener dueños. ¿Quién cree que es el responsable? Eso tiene que ser lo que tiene que ver con comunales. A
a 10 de octubre, que es donde rige la Aurora, esa que es el que tiene que ver con los tanques de basura. Pero se te ha quitado de ahí, eso es enfermedades. Mi nieto siempre tiene neumonía, tiene 22 años, es enfermo mental, vive trancado en ese cuarto. De la tierra y el polvo, yo quisiera que tú entraras ahí. Los trabajadores del sector se quejan de que no cuentan con buenas condiciones para el trabajo. Un seguimiento al trabajador a través ¿cómo se llama? Del técnico que tiene que atender la calidad del trabajo. No la atiende el trabajador. Muy bien, no te voy a preguntar cómo sacaste el reportaje porque no le voy a hacer el trabajo a la seguridad. Pero sí algunas preguntitas técnicas, por ejemplo, ¿qué cámara usaste? Si tuviste algunos amigos que te ayudaron a buscar entrevistas. Me parece que hay algunas en La Habana porque habla de 10 de octubre. Si me puedes contar un poco de las dificultades que enfrenta un reportero independiente dentro de Cuba. Sí, bueno, primeramente esta actividad en Cuba es perseguida. No se puede grabar en las calles. De hecho, a raíz de todos estos trabajos de audiovisuales, hay orientaciones en todo lo que es las empresas, entidades locales cerrados, directivos de organismos, de organizaciones de masa y políticas, que le han orientado que no pueden permitir que se grabe, ni dar ni conceder entrevistas. Pero lo cierto es que es un equipo de muchachos intrépidos que han logrado grabar, ¿cierto?, en distintas partes de la isla. Como verás, el tema de aquí de la basura, hay una cuestión importante en eso, independientemente de las cuestiones técnicas. Las cámaras son sencillas, son cámaras muy sencillitas. Sí, yo lo que veo que no usan micrófono, por ejemplo, que es casi siempre el micrófono que tiene incorporado, ya sea el teléfono o la cámara, lo que hace que los ruidos ambientales se sientan. No, eso lo hemos aprendido en el camino. Nos batallamos con los ruidos, el micrófono es de la propia cámara. Les digo, son cámaras muy sencillas, no son cámaras profesionales, son personas que no son profesionales, son jóvenes con disposición de hacerlo, que fuimos aprendidos... Y con amor a la verdad, que yo creo que debe ser la característica fundamental de un periodista, ¿verdad? Sí, es lo primero y además hay que resaltar algo, trabajar en equipo y el trabajo en equipo da eso. Una lluvia de ideas, unas personas que tienen la responsabilidad de que la grabación salga lo mejor posible, otros editan, otros se hacen cargo de sacarlo del país y así, es un verdadero trabajo en equipo. O sea que cuando vemos ese reportaje estamos viendo a la oposición trabajando coordinadamente, aquellos que dicen, no, la oposición no existe, no están organizados. Para que ese reportaje llegue aquí hay una voluntad. Toda una cadena de personas responsables, sobre todo muy jóvenes, que a veces eso es de admirar, que están comprometidos con esto. ¿Qué importancia tiene ese trabajo? Mira, yo creo que esto desideologiza la problemática cubana. La gente quiere oponerse al gobierno con otro lenguaje. Hay quien quiere decirlo en la esquina caliente del Parque Central de La Habana, y eso está muy bien, pero hay quien quiere decirlo desde la esquina de su casa, que está pudriéndose, o quien quiere decirlo desde la beca, y a todos hay que darle voz. Yo creo que si nos perdemos a estos actores, así, sin comillas ni nada, si nos perdemos a estos actores, nos estamos perdiendo a los activistas de mañana, nos estamos perdiendo incluso a los militantes, por decirlo así, de la futura libertad. Democracia que queremos. Exactamente. ¿No? Ahora, hablando de ese trabajo de equipo, yo tengo otro reportaje que hace otra persona que probablemente tú logres identificar sobre un tema que nadie habla en Cuba, que es el derecho a huelga. Mira qué interesante, ¿no? Ese es un trabajo que ustedes hicieron y que yo quiero compartir con el público y tú luego me cuentes quién es el que lo hace y hablar un poquito sobre eso. Veamos. El derecho a la huelga o a manifestación pública es un tema polémico en Cuba. Hacer una huelga en Cuba, eso es crear discordia y llenarse de policía. ¿Tú puedes ir a una oficina, sacar un papel y manifestarte en la calle? No. Supongamos que tú, amigo, vayas a una oficina, saques un permiso para manifestarte por el problema. ¿Tú puedes hacer eso? ¿Por qué no se puede? Una manifestación. ¿Por eso manifestación, ¿vale? ¿Y qué tiene de malo eso? Una manifestación, ¿te parece que se permite manifestación? No, a la calle no, porque eso es de
malas cosas. Bueno, si sale aquí por la calle a manifestarte, por ejemplo, por el agua mismo, acá en el salidero, te coge la policía, te ve atrapado para dentro del carro y te desaparece. Más nunca te ve. El gobierno afirma que si alguna vez los trabajadores cubanos decidieran recurrir a la huelga, nada podría impedirle ese ejercicio. Es una gran mentira. Es una gran mentira porque nosotros hemos querido hacer una huelga y ellos siempre nos la impiden. Pero ¿cómo es posible que el gobierno diga eso en papeles y que sea lo contrario? Porque el gobierno lo dice por decirlo, pero eso aquí no se puede hacer. Eso lo haces tú y te meten preso. Es decir, tú no puedes salir a la calle. No, que va. Por ejemplo, que se pase un mes sin agua. ¿Qué va? Tú no puedes salir a la calle sin agua. No. En cualquier momento esto va a estallar aquí porque ya la gente, ya no es como antes, ya las personas hablan donde quiera. Ya aquí las personas han perdido el miedo ese y ya se manifiestan donde quieren, en una parada, en una guagua, en cualquier lugar. Reportó desde la ciudad de Camagüey, Juan Rodríguez Matos. Qué bien, qué bueno, me gusta. Es muy buen reportero. Lo conoces, ¿no? Por supuesto. Sí, cómo no. Un muchacho joven, este muchacho fue expulsado de la universidad recientemente, en el verano pasado, cuando le faltaban 2 meses para discutir la tesis. Y fíjate que en la revolución proletaria, los proletarios no tienen derecho a huelga, ¿no? Se supone que es la dictadura del proletariado, pero termina siendo la dictadura para el proletariado. Yo creo que algo valioso es, y yo soy documentalista y a veces me costaba terminar un documental de 10 minutos, pero tenía que grabar horas. Estos muchachos logran arrancarle a la gente estas expresiones venidas del miedo. La gente en Cuba tiene miedo a enfrentarse a una cámara. Y yo creo que la frescura con que lo están haciendo y la sencillez con que los están inquiriendo es lo que logra, lo que hace que la gente... Hay preguntas aparentemente ingenuas y nobles, respuestas también ingenuas que tienen un valor en esa ingenuidad. Te dicen, no, aquí hay derecho a protestar, tú estás loco. Un muchacho joven que está en la onda de la frescura de la calle y está preguntando cosas aparentemente nobles, cosas que están saliendo quizás ese mismo día, a veces en el periódico Granma, y que la gente las ve y solo tiene derecho a leer esas, pero salir a la calle y preguntarlas es otra cosa. Ahí está la validez. De hecho, le decía que es un trabajo difícil. Lo que ven el resultado, ese resultado final, es un proceso bien complejo. Él mismo, en el caso de este reportero, le han dado golpe en la calle, eso. Sí. Le han dado golpe, sí. Es difícil. Es un trabajo muy difícil. Hacer esto es un trabajo bastante difícil. Nos obliga a hacer constantemente, cambiar contingencias estratégicas y demás. Pero sí, es una actividad perseguida. A él le han dado golpes varias veces en esta acción de entrevistar. Y también se han visto en aprietos los muchachos, ¿cómo no? Ahora, existe la vieja leyenda, a veces me parecía injustificada, pero la realidad parece decirme que sí, que es así, de que Oriente siempre es un foco de rebelión, ¿no? Y evidentemente, con lo que está pasando con un Paco, con lo que está pasando con ustedes, con lo que uno ve en los videos, Oriente está casi en una etapa, digamos, pre-insubordinación, podríamos decirle de esa manera, ¿no? ¿Tú crees que eso va a seguir creciendo, que el gobierno los va a acosar de una manera que impida? Porque estamos viendo un creciente movimiento de oposición en el oriente del país. Sí, es muy difícil que el régimen logre controlar el sentir que hoy está viviendo la población en Cuba. Como comprenderás, hay muchas personas que han necesitado tiempo para formarse como activistas y después han emigrado hacia los Estados Unidos. Es una estrategia que el régimen le ha sido muy favorable porque va liberando las tensiones, la presión. Sin embargo, ahora hay una etapa que hay el incremento del activismo es mucho mayor. Y lo más curioso del caso de activismo joven. Sí, hay muchos jóvenes que están ingresando a la fila de la resistencia y eso orienta un contexto actualmente muy complejo para el régimen. ¿Por qué Oriente sí y La Habana no? Donde La Habana hay más habitantes, más
promiscuidad, mayor cantidad de problemas. Todos los problemas de Cuba en La Habana parecen estar exacerbados, ¿no? Sin embargo, es Oriente el que parece a punto de estallar. Oriente... No me conformo con la explicación histórica, es lo que quiero decirte, hay ¿no? una cuestión elemental en esto de los últimos tiempos. Independientemente de que ha sido la parte más desfavorecida de la miseria, es donde más pobreza hay. Pero además esto que ha sido histórico, a diferencia de que en La Habana ¿tú crees siempre... que en Oriente hay más pobreza que...? Sí, hay más pobreza que en La Habana. Sí, y que en el centro del país. Hay más pobreza. En Oriente hay 3 provincias que están en el orden por ahí de los más poblados, que es entre Santiago de Cuba, Holguín y Guantánamo. Pero además de eso hay una cosa curiosa, que en los últimos tiempos ha incrementado el flujo de información hacia ese sector del país, hacia esa región. Históricamente, ¿A través de? Sí, a través de estos mismos medios de información, de DVD, de la internet, de los volantes, de los boletines y estas cosas, las memorias USB. Hay un mayor manejo de información que viene desde el exterior y se están informando. Eso está llegando a la población, independientemente de que también se une a esto el complejo momento que está viviendo, la crisis que está viviendo el régimen. O sea, yo ya he dicho que hay un divorcio, el pueblo no quiere discurso político y estas condiciones en Oriente se están madurando mucho más rápido que en La Habana, que ha tenido más informaciones, que viven mejor, o sea, entre paréntesis, pero cierto es que se vive mejor en el occidente y en el centro del país que en el oriente de Cuba. Y esto ha ido aflorando, de una forma u otra esto ha ido aflorando y es indetenible. Para mi percepción y lo que se está viviendo, debe esperarse cualquier situación en cualquier momento compleja que pueda provocar una crisis mayor, que pueda ocurrir una explosión social. Puede ocurrir una explosión social por cualquier lado. Y es muy probable, ya han ocurrido en varias ciudades del Oriente protestas, por ejemplo, de cocheros. Ocurrió en Bayamo, ocurrió en San Germán, en Holguín, y ocurrió en Banes, también en Holguín. Han ocurrido protestas, también con los temas de los desalojos, han ocurrido protestas de rebelarse contra las instituciones de la vivienda, de la fuerza pública, militar, cuando han ido a desalojar un barrio completo, a demoler un barrio. Y esto ha ido ocurriendo con bastante frecuencia en el oriente del país. Ahora, mi impresión por los invitados que llegan al programa es como si hubiera 2 Cubas. Vienen ustedes, que tú no tienes ningún temor a expresar lo que piensas, vas a regresar a Cuba, estando en Cuba hace mucho tiempo que te expresas libremente, pero vienen otros que están como dubitativos, que se expresan con miedo, incluso muchísimas personas que los invito y me cancelan, me dicen, no, yo voy a hablar de política no quiero, incluso personas que vienen a quedarse, como los balseros del otro día, que la mitad dijo, no, yo no vengo porque no quiero hablar de política. Hay 2 Cubas de repente, ¿no? ¿Cómo conciliarlas? A ver. Yo creo que eso está en la libertad personal. Pero está en las aspiraciones de la gente. Si tú decides vivir con miedo todo el tiempo, aunque vivas fuera de las aulas, vas a tener miedo. La prisión está dentro. Y eso está pasando en Cuba ahora mismo, con falsos compromisos o con falsas esperanzas. Hay quien está agazapado esperando que llegue. Hay gente que piensa que la libertad va a venir mañana y se ha acostado a dormir a que llegue. Vamos a irnos a una breve pausa comercial. Cuando regresemos, otro de esos reportajes que han preparado ustedes dentro de Cuba sobre el tema de la vivienda. Es muy curioso porque es un reportaje personalizado, de carácter social. Gente valiente e inteligente tratando de provocar, en el mejor concepto de provocar, el cambio en Cuba. Ya volvemos.